Hola, ¿qué tal? Mi gente, espero que la primera historia con la cual fue apertura de este canal les haya gustado y que haya sido de su agrado y de su acoplamiento. Recuerda que tendrán continuidad todas las historias que estaré subiendo. Primero estaré subiendo las primeras partes cada que tenga tiempo para subirlas. No se te olvide de suscribirte al canal, activar la campanita, comentar y darle like. Y en TikTok seguirme, y en cada video que suba a TikTok déjame un comentario para yo basarme en tu comentario de si te gustó o no te gustó la historia que acabas de ver. Link de mi canal en TikTok está en mi perfil para que puedan entrar directamente al canal y puedan disfrutar de las historias que estaré subiendo. Sin más que decir, si eres amante del terror y de los creepypastas y lo oscuro, ya sabes, déjamelo saber en los comentarios. Disfruta de esta historia. Los gemelos del horror. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, se contaba la historia de dos hermanos que nacieron bajo una luna ensangrentada. Nadie sabía de dónde venían ni quiénes eran sus padres, solo que aparecieron un día en el orfanato local, con miradas penetrantes y un aura inquietante. Uno vestía siempre con un saco negro con líneas rojas, mientras que el otro llevaba un saco rojo con líneas negras. Pero lo más perturbador de ellos eran sus ojos. Uno los tenía de un rojo ardiente, como si el fuego habitara en su interior, mientras que el otro poseía unos ojos amarillos brillantes, como los de un depredador al acecho. Desde pequeños, los gemelos eran diferentes. No hablaban mucho, pero parecían comunicarse entre sí sin necesidad de palabras. A medida que crecían, comenzaron a mostrar una fascinación mórbida por la muerte. Jugaban con insectos, atrapándolos solo para verlos retorcerse. A veces desaparecían en el bosque por días y regresaban cubiertos de suciedad y con cortes en las manos, pero nunca explicaban qué habían estado haciendo. Una noche, el orfanato ardió en llamas. Cuando los bomberos lograron controlar el incendio, encontraron los cuerpos carbonizados de todos los niños y cuidadores, excepto los gemelos. Nadie volvió a verlos, pero desde entonces comenzaron las desapariciones en el pueblo. Los testigos hablaban de dos figuras que acechaban en la oscuridad. Uno empuñaba una guadaña bañada en sangre, mientras que el otro blandía una motosierra cuyos dientes afilados. El pueblo jamás volvió a ser el mismo tras el incendio del orfanato. Al principio, todos creyeron que los gemelos habían muerto entre las llamas, pero cuando las desapariciones comenzaron, la gente supo que algo oscuro acechaba entre los árboles. Las noches se volvieron un terror constante. Los aldeanos hablaban en susurros sobre las sombras que se movían entre la niebla del bosque. Cazadores y viajeros solitarios desaparecían sin dejar rastro, y cuando sus cuerpos eran encontrados, si es que lo eran, estaban destrozados, como si algo los hubiera desgarrado con una furia inhumana. Una anciana del pueblo, que había vivido allí toda su vida, fue la primera en nombrarlos los gemelos del horror. Decía que los había visto desde la ventana de su cabaña una noche. Uno de ellos sostenía una guadaña bañada en sangre, y el otro una motosierra con dientes afilados que goteaban un líquido oscuro. Sus ojos, uno rojo como el fuego y el otro amarillo como el oro de los condenados, brillaban en la oscuridad con una intensidad sobrenatural. La anciana aseguraba que le sonrieron antes de desaparecer en la niebla. Los rumores crecieron. Algunos aseguraban que los gemelos no eran humanos, sino espectros vengativos atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Otros afirmaban que habían hecho un pacto con una entidad oscura, que el fuego del orfanato no los había matado, sino que los había transformado en algo más, algo monstruoso. Un grupo de aldeanos armados decidió adentrarse en el bosque para poner fin a la maldición. Nunca regresaron. Solo se encontró una grabadora entre los restos de su campamento improvisado. Cuando el sheriff la reprodujo, un chirrido ensordecedor de motosierra llenó la habitación, seguido por un susurro macabro. ¿Quieres jugar con nosotros? El pueblo cayó en el silencio del miedo. Nadie volvía a salir de noche.
Las puertas se aseguraban con múltiples cerraduras, y las cortinas siempre permanecían cerradas. Pero de vez en cuando, en la profundidad de la noche, alguien aún podía escuchar el zumbido lejano de una motosierra, y el sonido cortante de una guadaña deslizándose por la brisa. Los gemelos del horror aún estaban allí. Y no tenían intención de detenerse. El pueblo vivía en un estado de miedo constante. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto sobre los gemelos, por temor a invocarlos con solo pronunciar sus nombres. Sin embargo, la maldición no podía ser ignorada. Cada luna llena, alguien desaparecía. No importaba si era un viajero de paso o un aldeano que había vivido allí toda su vida. La única certeza era que no volverían. Las autoridades intentaron buscar una explicación racional. Se enviaron grupos de búsqueda, perros rastreadores y hasta expertos en fenómenos paranormales. Pero ninguno regresó con respuestas. Solo encontraron rastros de violencia, árboles marcados con profundas garras, suelo teñido de sangre y, en ocasiones, mensajes grabados en la corteza de los árboles con lo que parecía ser una hoja afilada. Uno de esos mensajes decía: "¿Nos recuerdas, verdad?". La última persona en desaparecer fue el sheriff del pueblo. Decidido a acabar con el terror, entró solo en el bosque con su linterna y su escopeta. Nunca regresó. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron su escopeta destrozada a la entrada del bosque. Junto a ella, una cinta de casete con su nombre escrito en sangre seca. Cuando un joven valiente se atrevió a reproducir la cinta en un viejo reproductor de cassettes, todos los presentes sintieron el escalofrío recorrer sus cuerpos. La grabación comenzó con la voz temblorosa del sheriff. "Esto es una locura, estoy en el bosque. Siento que alguien me sigue. No estoy solo aquí, Dios, ¿qué es eso?". ¡No! "No, por favor, no". El grito fue interrumpido por el estridente rugido de una motosierra y el silbido de una guadaña cortando el aire. Luego, el silencio. Y, al final, una risa distorsionada, profunda y retorcida que susurró: "El juego apenas comienza". El pánico se apoderó del pueblo. Muchos intentaron huir, pero los caminos parecían interminables, como si el bosque se burlara de ellos. Otros desaparecían en plena huida, dejando atrás solo sus maletas y vehículos con las puertas abiertas. Los gemelos del horror no solo acechaban en la oscuridad, ahora jugaban con su presa. Y el pueblo entero era su nuevo campo de caza. Si quieres la continuación de esta historia, no te olvides suscribirte en mi canal de YouTube, donde la segunda parte estará muy pronto, así que déjame un comentario de qué te ha parecido esta historia. ¿Te atreverías a encontrarte a los gemelos del horror a medianoche en este pueblo? Esta historia pronto estará completa en YouTube.